que Yahweh Elohim de Israel los continúe bendiciendo y continuamos con nuestra enseñanza acerca del diezmo. Estuvimos leyendo en el libro de Deuteronomios capítulo 14, verso 28 al 29, que decía que al fin de cada 3 años, dice, sacarás el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y dice que, y vendrán a ti tanto el levita, el que no tiene parte ni heredad con él, y el extranjero, el huérfano, la viuda, los que hubieran en sus poblaciones vendrían y comerían y serían saciados para que Yahweh Elohim bendijera a esa persona en las cuales estaban los frutos de ¿qué? De la tierra prometida. Que estuvimos explicando que la tierra prometida era el símbolo del reposo de Yahweh para la nación de Israel que venía ¿qué? Del desierto. Y que era el símbolo de ¿quién? De Yahshua. La tierra prometida era símbolo de Yahshua, como también lo era el día de Shabbat. Porque Yahshua es el verdadero reposo de Yahweh para la nación de Israel. Eso lo vimos en Mateo 11:28. Que Yahweh ahí se venía, y que Yahshua ahí se venía a mí todos los que estéis cansados, cargados y trabajados. Pues bien, mire, lo que quiere decir ahí de Deuteronomios 14:28 es que como ellos tenían los buenos frutos que Yahshua le había dado, los dones, los regalos a través de Ruach HaKodesh, quiere decir de que, mire, que como ellos tenían esos frutos de la que le proveía Yahshua, ellos tenían que compartirlos con el quién, con el necesitado. Lo que Yahweh a través de Yahshua nos da a nosotros los compartimos con las personas que lo necesitan. Eso mi mensaje es ese, compartir de lo que Yahweh a través de su Ruach HaKodesh me ha revelado, yo se lo estoy dando a la persona que lo necesita. Mire, sea levita, sea que extranjero, gentil, sea huérfano, se le murió el padre, los que no tienen a Yahweh, sea la viuda que se le murió el marido, que no tienen a Yahshua ni tienen a Yahweh. Como ellos saben que en X o Y persona abundan los buenos frutos que Yahweh a través de Yahshua da a esa persona, o sea, los dones, la revelación de Ruach HaKodesh, como el mismo Yahweh les dice, vaya donde X o Y persona, que en esa persona están los buenos frutos de la tierra, o sea, en esa persona está ¿quién? Yahshua a través de Ruach HaKodesh proveyendo buen alimento, buena comida. Entonces dice que esas personas se encargará el mismo Yahweh de traerlas para que ellas se sacien de ¿quién? De los frutos que da ¿quién? Que da Yahshua a través de su Ruach HaKodesh. Ellos van a venir y dice, comerán y serán saciados. Porque para ellos es el mensaje de salvación. El mensaje de salvación es para el gentil, la viuda, el huérfano, para toda aquella persona que no tenga ni a Yahweh ni a Yahshua. Para ellos es este mensaje, para que ellos se alimenten de este pan. Este es el maná. El maná, ya sabe que era Yahshua, el pan de cielo, como también la palabra maná significa la revelación de Yahweh diaria para todo aquel que tiene hambre de Yahweh, de Yahshua y el Ruach HaKodesh. Eso es lo que simbolizaba ahí Deuteronomio capítulo 28. Entonces, mire, estuvimos hablando y se me olvidó darle el texto, qué pena, del libro de Génesis capítulo 14, del 17 en adelante. Que estuvimos explicando que el diezmo del avaro Abraham, el Señor diezmó con dinero ajeno. Él diezmó con un dinero que fue producto o adquirido a través de ¿qué? De una masacre. Y estuvimos viendo que por qué razón el Señor Abraham no lo hizo, si él era rico. ¿Por qué no le llamó a Yahweh antes de ir a la guerra? ¿Y por qué no le oró a Yahweh? ¿Por qué no le ofrendó de lo que él tenía si él era riquísimo? ¿Por qué no lo hizo? Pues por la sencilla razón de que era un avaro. Esto es para los que se apegan de que Abraham fue el que estableció el diezmo en dinero y lo estableció como mandamiento. Mire, eso es una gran mentira del diablo. Abraham dio el dinero que le quitó el rey de Sodoma.
En pocas palabras, mire, fue y le quitó el dinero a los sodomitas, a los gomorritas, que usted ya sabe quiénes son, y con eso vino y se lo dio a Melquisedec, y no sacó de su propio bolsillo para darle a Melquisedec, ¿ah? Sino que el Señor cogió y se fue a rescatar el mundano Lot, y lo que le quitó a los sodomitas, eso fue lo que vino y le ofrendió a quién, a Yahweh. Y ese se llama el diezmo de la masacre. El diezmo adquirido a través de los sodomitas y los gomorritas. Y usted ya sabe qué significa eso en la escritura. Y eso está prohibido por el mismo Yahweh. Para que usted vaya entendiendo. Y quedamos en el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 10. Que era que yo le decía que aquí es donde a las personas les han metido gato por liebre. En esa mala interpretación que le han dado los que no son del pueblo de Yahweh a esta escritura, con el único fin de ¿qué? De robar a la gente. Y esto es lo que vamos a aclarar ahorita. Anoche quedamos en el libro de Malaquías capítulo 3, verso 10. Que les repito, que aquí fue donde le metieron gato por liebre. Y ha sido la mala interpretación, como otras muchas malas interpretaciones que le han dado estos atracadores, estos adulteradores de la escritura hebrea, con el único fin de adulterar ese texto y manipularlo. Adulterar su verdadero significado de su lenguaje original hebreo. Porque como leímos en Malaquías 1:1, que decía profecía de la palabra de Yahweh contra la nación de Israel por medio de ¿quién? De Malaquías. Mire, es una profecía, una advertencia que iba dirigidamente y exclusivamente a la nación de ¿qué? De Israel, a ninguna otra nación más. Mi amado y mi amado, los judíos tienen este tema claro. Este tema claro va dirigido a las hijas del señor Flavio Bolero Constantino. A sus iglesitas que están atracando a la gente con una escritura hebrea, que le están dando una mala interpretación, un texto que entre los judíos está claro, porque como vimos que los judíos hace 19 siglos no diezman, porque les destruyeron su casa, y el diezmo solo tenía validez ¿dónde? Dentro de la nación de Israel, que era símbolo de Yahshua, en ningún otro lugar más. Entonces estamos viendo que es una profecía ¿contra quién? Contra la nación de Israel, contra nadie más. Y quedamos en el 3, verso 10, que ese es el que le iba a aclarar. ¿Y qué ese era el que íbamos a aclarar? Que ya leímos los otros versos. Porque si usted lo lee con detalladamente, el mismo Yahweh en el verso 6 le está recalcando que eso va dirigido a los hijos de Israel. Y en el verso 9 dice, maldito soy con maldición vosotras toda la nación de ¿qué? De Israel. No dice vosotras las naciones. Mire, tiene que aprender a leer. La palabra la nación es para una sola. Cuando diga naciones es para todas las naciones. Pero como el diezmo lo estableció el mismo Yahweh para su nación de Israel, que ya vimos la revelación del significado de que tenía que ser en frutos de la tierra y no en dinero en efectivo. Como también vimos quién fue el que estableció el dinero en efectivo, que ya vamos para allá. Entonces mire lo que dice Malaquías 3:10. Dice, traed todos los diezmos al alfolí. Mire, aquí fue donde le metieron, y nos metieron porque a mí también me robaron. Mire lo que dice la escritura, dice, traed todos los diezmos al alfolí. Miren, Malaquías en su idioma original hebreo, capítulo 3, verso 10, no dice esa palabra jamás de los jamases. Es más, por si usted no lo sabía, se lo va a saber. En la casa de Yahweh jamás existió dentro de ella ningún alfolí, que en hebreo significa un granero, un lugar para guardar el grano, no dinero en efectivo. Mire, la palabra alfolí en su idioma original hebreo significa asam,
que significa cámara de tesoros, que fue la que le construyó Ezequías para guardar los tesoros ¿de quién? De Yahweh. Leámoslo. En Nehemías 10:38 en la letra B. Mire, se lo leo del verso, dice, que estaría el Cojén, hijo de Aarón, con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevaran el diezmo del diezmo. Mire, dice dónde, a la casa del tesoro de Yahweh, a las cámaras de la casa del tesoro. Ahí no está diciendo a la casa de Yahweh, sino a la cámara de tesoros. Y por si usted no lo sabía, mire, verso 39, leámoslo. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario, y los cojenes ministrarán, y los cojenes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Elohim. Mire, ¿le está diciendo a usted que dónde quedaba? Que era un lugar para guardar ¿qué? El grano. Las cámaras del tesoro eran un lugar para guardar el grano, para guardar el vino y para guardar el aceite. ¿Lo está leyendo? Ahora, vámonos a Nehemías capítulo 13, verso 41, verso 11 y 14. Se los voy a leer y ya les voy a explicar algo. Capítulo 13, verso 11 al 14. Que dice así, escuche, tiene un título en el 13 que es las reformas de Nehemías, ¿ya? Entonces mire lo que dice el 11, dice 13:11. Entonces reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué la casa de Yahweh? ¿Por qué está la casa? Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Yahweh abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo ¿del qué? ¿Del qué? Del grano, no dice del dinero. ¿Y de cuál más? Del vino y del aceite. A los almacenes, vio, no existe diezmos en el dinero en efectivo. Dice, y puse por mayordomo de ellos al cojén Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Y que verso 14 dice, acuérdate de mí, oh Yahweh, en orden a esto, y no borre mis misericordias que hice en la casa de Yahweh mi Elohim en su servicio. Entonces mire, fuera de la casa de Yahweh y no nunca dentro de ella. Libro de Nehemías capítulo 12, verso 14, que versa de la siguiente forma, mire lo que dice. Libro de Nehemías capítulo 12, verso 14, permítame. No es el pasaje. Presidera. No. Mire. Presidera, que aquí está. Bueno. Mire. La cámara de tesoros de Yahweh se ubicaba fuera de la casa de Yahweh y nunca dentro de ella. Y mire, y se encontraba específicamente ubicada en la corte de las mujeres. Ahora, y nunca jamás, por si usted no lo sabía, dentro de la casa de Yahweh. Nunca jamás dentro de la casa de Yahweh tampoco se recogían, ¿qué? Diezmos. Jamás de los jamases, se lo está diciendo la misma escritura que acabamos de leer, que en la casa de Yahweh jamás se recogían, ¿qué? Diezmos. Todos los diezmos de qué, ahí no le dice dinero en efectivo por ninguna parte. Los frutos del grano, del vino, del aceite. Ahora no me vaya a salir como un religioso que, entonces debe ser mentiroso que el diezmo de los frutos era para la nación de Israel. Y la promesa del diezmo era para la nación de Israel, no para ellos, amigo. Vaya, dígale que le explique bien esta parte por si usted no la sabe y no la entiende. ¿Ah?
Ay, que ellos tienen que vivir. Sí, para vivir hay que trabajar, amigo. Los discípulos de Yahweh, el mismo Yahshua, los discípulos de Yahshua, el mismo Shaul trabajaba de días, como que para que usted lo entienda en la construcción y de noche le iba a predicar gratis. Y él podía exigirle a la gente y él nunca lo hizo. Antes a él le daban y él se la repartía entre qué? Entre los necesitados, como lo vimos en Deuteronomios 14:28. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo la ve? Mire, la palabra eh, Malaquías, capítulo 3, el verso 10, en su idioma original, del hebreo ese verso lo que dice es lo siguiente, mire lo que dice el libro de Malaquías 3:10 en hebreo. Dice así de la siguiente forma, mire, dice así, Javió et kol hamaser albeja oxar, que significa, mire, por eso le decía a usted que los judíos tienen esto re claro, llevar el diezmo íntegro a la casa del tesoro, no a la casa de Yahweh. Y si usted quiere corroborar lo que yo le estoy diciendo, hermano, métase en internet y búsquelo en la Biblia de Jerusalén, 1976, que ahí lo va a encontrar en Malaquías 3:10 con su verdadera interpretación original. La Torá aclara que el único diezmo que era llevado a la casa del tesoro, mire, era el diezmo del diezmo que debían darle a los levitas, a los hijos de quién, de Aarón. Libro de Números, capítulo 18, mire, verso 26, le va a decir algo. Libro de Números, capítulo 18, verso 26. Mire lo que dice este pasaje. Dice, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos, por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Yahweh el diezmo de los diezmos. ¿El qué? El diezmo de los diezmos. Miren, para aclararle esto, usted lo leyó en el libro de Nehemías, ¿qué? 10:38 en la letra B, que todos los diezmos del diezmo que recibieran los levitas tenía que ser llevado a la ¿qué? A la casa del tesoro. Mire esta gran verdad de Nehemías 10:38, que tenían que llevar los diezmos a la casa del tesoro. Mire, en el libro de Nehemías capítulo 10, verso 38, que usted lo acabó de leer, mire, dice que estaría el Cojén, hijo de Aarón. Usted ya sabe que Aarón era símbolo de ¿quién? De Yahshua. Dice que estaría el Cojén con los hijos de Aarón. Dice, como testigo de que los levitas recibiesen el diezmo de ¿qué? Del diezmo. Y que él era testigo de que estos llevaran el diezmo del diezmo, no a la casa de Yahweh, sino a la casa de ¿qué? Del tesoro, que quedaba fuera de la casa. Mire, si no estaba el Cojén, símbolo de Yahshua, con los levitas y el pueblo como testigo que se estaba llevando a cabo ese diezmo de diezmo, este diezmo no tenía absolutamente ninguna validez. ¿Cómo la ve? Si el Cojén Yahshua no estaba con el levita como su testigo y el pueblo no le daba absolutamente nada de él, ¿a quién? Al levita. Ya que el sumo Cojén Agadol Yahshua no lo veían en qué, en ese levita. Mire, entienda el significado de lo que el Creador le está diciendo. A que usted se deje robar así tan villanamente. Y se lo digo a usted, los líderes religiosos de las iglesias cristianas no son de Yahweh, no son de Yahshua, menos de Ruach HaKodesh. Ellos le sirven a Dios, a Teus, a Zeus, al Dios de los griegos. Ellos le sirven en pocas palabras al mismo Hasatán, no al verdadero creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, amado, sálgase de esas sectas. ¿Ah? Por eso le estoy diciendo, por lo cual estos hombres que les exigen obligatoriamente los diezmos en efectivo a las personas ignorantes de las escrituras,
para mantener sus propias, ¿qué? Mire, sus propias iglesias. Y aquí es donde le voy a dar el significado a usted, por si apenas está llegando en el significado, lo que significa la palabra iglesia desde su idioma original. Mire, griego. Mire, busque la palabra iglesia de su idioma original griego, que se va a encontrar con lo siguiente. La palabra iglesia de raíz griega significa eclesia, que significa entre los griegos curiacón, que curiacón entre los griegos significa la casa de Curios. ¿Y quién es Curios en español? Pues el Señor. ¿Y quién es el Señor? Baal. ¿Y quién se hace adorar a través de Baal? El mismo Satán. Lea el libro de Oseas capítulo 2 versículo 16. Que el mismo Yahweh está diciendo que porque en aquel tiempo no me llamará más Señor, que significa Baal, o Baales, demonios, sino que me llamarás ¿qué? Ishi. ¿Ah? Y ya que la palabra Señor aparece en la falserita 1185 veces para referirse al mismo ¿quién? Baal. ¿Quién se hace adorar a través de Baal? El mismo Satán. Ya que en hebreo no existe la palabra Señor por si usted lo sabía, sino que existe la palabra Adón que tiene otro significado. Investíguelo por usted mismo y se dará cuenta que en ningún lugar que se haga llamar iglesia jamás será la casa de Yahweh, sino que será la casa del Señor ¿qué? Del Señor Baal, del Señor ¿qué? Satán. Mire, como también la palabra iglesia también entre los griegos también, por si usted no lo sabía, también significa chur, que lleva el nombre de un ídolo, o sea, de un demonio femenino llamado Sirske, que traducido significa circo, y que según las leyendas griegas dicen que en la iglesia, que en la casa de Curiacón, que en la casa del Señor, dice que convertían a los hombres en puercos, en cerdos, y eso es una gran verdad. Y mire, y no lo estoy diciendo yo, y de ñapa dicen los griegos que les ponían una maldición ¿sobre qué? Sobre ellos. Mire, eso es lo que significa la palabra iglesias hoy día. Son lugares, son circos, donde se adora a Curios, a Baal, al mismo Hasatán. Y son lugares donde no se bendice a nadie, antes lo maldicen, como se lo decía anteriormente. Allí no los bendicen a nadie, antes los maldicen. ¿Por qué razón? Mire, porque no conocen el nombre del verdadero creador de los cielos y de la tierra, o no lo conocen, no lo quieren aceptar, porque en la misma Biblia plena de estudio, Reina Valera, en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 14, en su nota de estudio de la misma falserita Reina Valera 1960, vida plena de estudio, allí mismo le está diciendo que el verdadero nombre creador de los cielos y de la tierra se llama Yahweh, y que ese nombre sería para siempre Yahweh, y que es un nombre que está activo. ¿Ah? Lo segundo, ellos no quieren aceptar al Salvador de los hebreos y se niegan a aceptar su verdadero nombre. ¿A quién? A Yahshua, al cual lo tradujeron es que por Yeshua, y al cual lo tradujeron es que por Jesús. ¿Ah? Si no quieren aceptar a Yahweh, no quieren aceptar a Yahweh, menos van a aceptar al otro consolador llamado el Ruach HaKodesh, no ningún Espíritu Santo. Porque eso ya lo explicamos anteriormente. ¿Ah? Porque en hebreo no existe la palabra espíritu, existe Ruach. ¿Ah? Y la palabra santo es un título que le da la iglesia eclesiástica a una persona que toda su vida ha sido consagrado y integrado a ellos. A una persona de mucho que les ha servido en su vida hasta con todos sus bienes. Dependiendo de lo importante que sea, lo canonizan, si no, no. De ahí viene la palabra santo. Porque en hebreo significa es el Ruach HaKodesh, el aliento de vida de Yahweh, Génesis 2:7. Eso significa la palabra Ruach, el aliento de vida. Mientras que usted busque en griego la palabra espíritu, ¿qué se va a encontrar? Le va a decir la palabra espíritu de su raíz original griega, significa la palabra neuma, que de ahí viene la palabra neumonía, un demonio entre los pulmones. ¿Ah?
La palabra espíritu significa fantasma o demonio. ¿Ah? Mientras que la palabra ruach significa aliento de vida, Génesis 2:7. Y la palabra Kodesh HaKodesh significa el consagrado, el apartado de toda contaminación de idolatría. Mientras que la palabra santo es un título que se le dio a un muerto. ¿Ah? ¿Por qué le digo que los están maldiciendo? Mire, porque los tienes adorando ¿qué? Deidades, ídolos, demonios griegos romanos. Por eso le decía que en esos lugares, en la casa de Curio, el Señor no se bendice a nadie, lo maldicen. Ahora, por si usted no lo sabía, mire esta gran verdad. Además, los griegos jamás adoraban a Zeus en ninguna iglesia, ya que la iglesia entre ellos, los griegos, era un lugar en el cual ellos utilizaban para hablar de política y religión, para nada más. Porque si usted puede saber que los griegos adoran a Zeus, a Teus, traducido al español Dios, ellos lo adoran en sus templos, en sus panteones, jamás en ninguna iglesia. Jamás lo hacen en ninguna iglesia. Pero como la iglesia católica cristianas viven clonando, porque le digo algo, la iglesia católica es la mamá de todas aquellas que se hacen llamar iglesitas. Y tienen que pagarle millones por la franquicia para que ella les deje llevar su nombre de iglesia. O si no, no son reconocidos como hijas de ella. Mire, como la iglesia católica cristiana viven clonando todo lo de los griegos, a ellos les tomaron de ellos la palabra iglesia y la establecieron como la casa mire, la casa del Señor, que ya sabe qué significa. De su idioma original griego, Kurios. Y Curio en hebreo significa Baal, Satán, Oseas 2:16. ¿Ve? Lo mismo hicieron los cristianos católicos con el mito del infierno, que sacaron el cuentico, el tema de una novela griega llamada El infierno de Dante. Es una obra de teatro griega, por si usted no lo sabía. Y que dice en esa obra de teatro que el dios del inframundo dice que atormenta a todos aquellos que no adoran a Zeus, o sea, a Teus, a todos aquellos que no adoran. Ese es otro cuentico. Y como a ellos les gustó esa palabra infierno, entonces ellos la establecieron como ¿qué? Como doctrina. Después hablaremos de eso para no salirnos del tema de los diezmos. Ahí tiene el origen y la raíz de la palabra ¿qué, amado? De la palabra iglesia. ¿Ah? Ahí tiene el origen y la raíz de la palabra ¿qué? Iglesia. ¿Ah? ¿Lo está entendiendo? Yo sé que sí, mire. Mire. Entonces, mire, ahora sigamos. Sigamos con nuestra enseñanza, mire. Le pido un favor, deme un segundito, que es que aquí me están haciendo un comentario. Deme un segundito, mire. Continuemos. Bendito sea Yahweh Elohim. Ahora sí, continuemos entonces. Ya estuvimos aclarando, espero que eso le quede claro el significado de esa palabra. ¿Ah? Yo sé que sí le ha quedado clara esa palabra. Es duro, mire, es duro aceptar eso, mire. Es duro. Y no lo digo por usted, porque cuando yo me di cuenta de esto, a mí también se me dio durísimo eso, la verdad que sí. Mire, como ya le expliqué el origen y la raíz de la palabra iglesia, entonces, mire, ¿por qué están maldiciendo a la gente y no los están bendiciendo? Ya sabe usted por qué. ¿Y por qué ese lugar llamado iglesia no es un lugar de bendición, sino un lugar de qué? De maldición. Mire, por la sencilla razón, mire, estos falsos líderes religiosos le exigen obligatoriamente los diezmos en efectivo a personas que ignoran las escrituras. Para ello mantener sus, ¿qué? Entre comillas, su iglesia, porque ellos no mantienen sus iglesias. ¿Ya? Y la palabra iglesia es una cosa, la palabra templo es otra cosa y la palabra casa de Yahweh es otra cosa. Por si usted no lo sabía. Porque usted ya sabe que templos son unos lugares de ¿qué? De idolatría, de paganismo. Y la palabra casa es una palabra que usa el mismo Yahweh para referirse a una persona. Eso lo vimos en nuestro tema anterior y lo invito a que lo escuche.
que ahí está bien explicado para no salirnos del tema, amado y amada. Mire, primeramente estos falsos líderes religiosos no son de Yahweh. Segundo, no son israelitas. Y tercero, si así lo fueran, si así fueran israelitas, este diezmos de diezmar en efectivo, eso no existe en Israel. Mire, ya no existe ni el diezmar frutos de la tierra, de los granos, por la sencilla razón de que no tienen dónde llevarlo. No hay casa. Y lo tercero, mire, mientras usted no vea la manifestación de Yahshua a través de ellos, menos. ¿Y cómo se va a manifestar Yahweh si Yahshua ni siquiera sabe quién es Yahshua? Mire, estas personas no tienen, y se lo digo a usted, no tienen ni la menor idea en el gran problema en que se han metido o están metidos. Ya que este diezmo solamente tenía validez dentro de la nación de Israel, no fuera de ella, no en ninguna otra nación. Ahora mire, amado, por si usted no lo sabía, mi amada, el diezmo de diezmo representaba era el 1% de los frutos de la tierra, no el 10%. Y jamás de los jamás se fue dinero en efectivo, como se lo estoy explicando en el tema anterior. Estas personas, mire, están siendo dirigidas y con dolor y pena por el mismo Hasatán. Ya que esa Hasatán a que en él mismo ¿qué? Adoran y le rinden ¿qué? Culto, adoración. No a Yahweh, el creador de los cielos ni de la tierra. Y lo peor de todo es que le están exigiendo algo que aún la misma Biblia, la misma escritura, la misma falserita le está diciendo que ellos no son y que no les pertenece. Y que no deben hacer eso. Y la misma falserita le está diciendo que ellos están usurpando un ministerio que no existe ni en Israel, haciéndose pasar falsamente porque levitas, que usted ya vio que no existe. Mire, no existe ninguna Israel espiritual, para que ellos digan que son israelitas espirituales. Mire, los que se inventaron esta gran herejía, esta gran mentira, de espiritualizar lo que a ellos les dio la gana, fueron los señores Orígenes, ¿qué? Y Panteno, filósofos griegos, curas griegos, por si usted no lo sabía, filósofos griegos. Orígenes y Pantenos fueron los que espiritualizaron lo que a ellos les dio la reverenda gana. Ellos fueron los que dijeron que es que la Israel espiritual y la Israel natural. Vea, bájese de esa nube, deje de estar creyendo tanta basura griega. Y mientras ellos hacen eso, también le hacen creer que los que también dan el diezmo, también los están haciendo pasar por levitas. O sea, como los que exigen el diezmo, entre comillas, que ya sabemos que eso es satánico, se hacen pasar por levitas y también hacen pasar por levitas ¿a quiénes? A los que le llevan el diezmo. Me explico. Usted leyó que los únicos que podían llevar el diezmo a la casa del tesoro, ¿quién era? Los levitas, ¿sí o no? Ahora, así que pregúntese usted mismo. Si ya vimos actualmente que en Israel existe ningún ministerio levítico, porque todos estos fueron esparcidos, y como le aclaré en el tema anterior, actualmente nadie sabe quién es levita en Israel. Y como no saben quién es levita en Israel, ellos no se van a meter en una gran maldición de la que ya tienen. Porque ya la tienen al rechazar a Yahshua. Y ellos, mire, y el tema del diezmo de los frutos de la tierra, ellos tienen claro eso. Si no hay casa, no hay frutos. Si no hay casa del tesoro, no hay diezmos de grano. ¿Ah? Entonces, mire, pregúntese usted mismo. Ya que vimos que, como le estoy diciendo, que en Israel actualmente no existe ningún ministerio levítico. No existe ninguna casa para guardar el grano. Ahora, ¿quién es levita realmente? Póngale cuidado, ¿el que lleva los diezmos o el que los recibe? Porque según Orígenes y Pantenos, el que los recibe y el que los da son levitas. Entonces a ambos les va a tocar partirse el ¿qué? El 1% y no les va a quedar nada a ninguno de los dos. Pero como esta revelación, esta enseñanza, no le conviene a estos falsos líderes religiosos, pues ellos tendrían que, ¿qué? Dividirse los diezmos entre ellos mismos y eso no les va a convenir. Ahora sí, mire,
¿A dónde está la gran mentira o la gran contradicción en que realmente cuál era la persona encargada de recibir los diezmos en la casa del tesoro? Mire, se lo voy a decir y usted ya lo leyó, pero vuelvo y se lo repito. Leas el número de el libro de Números, capítulo 18, verso 20. Libro de Números 18, 28, perdón. Libro de Números, mire quién eran realmente los que tenían que recibir los diezmos del diezmo. Para que vaya viendo usted cómo es el creador y la misma escritura como desenmascara a todas estas personas. Mire, Números capítulo 18, verso 28. Y todavía no he entrado en el significado de la palabra diezmo. Esto es como introducción, pero esto salió como enseñanzas. Libro de Números capítulo 18, verso 28. Vea lo que dice. Así ofreceréis también a vosotros ofrenda a Yahweh de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda a quién, a Yahweh, y daréis de ellos, la ofrenda de Yahweh al Cohen Aarón. ¿A quién? Mire, lo está leyendo. Se lo explico. La gran mentira o la gran contradicción aquí la tiene, y es esta, en que realmente quien era el encargado de recibir los diezmos en la casa del tesoro, mire, no fueron y nunca fueron los levitas. Eran los cohenes hijos de Aarón, no los levitas. ¿Y usted lo está leyendo ahí? ¿Ah? ¿Quiénes eran los encargados de recibir los diezmos? Los hijos de Aarón, que eran cohenes, no eran levitas. Esto se les tira el negocio. Por eso le decía a usted que la misma escritura se encarga de desenmascarar ¿quién? A estos falsos, a estos impostores. Lo acabo de leer. ¿Quiénes son los encargados de recibir los diezmos? No eran los levitas, era el sumo Cohen Agadol. Por eso le decía a usted en la revelación anterior que el sumo Cohen Agadol era símbolo de ¿quién? De Yahshua. Que Yahshua era la tierra prometida, era símbolo de Yahshua. La persona, la única que estableció Yahweh para que la persona que esté dentro de ella pueda producir los frutos de Yahshua, tiene que estar en Yahshua. Si Yahshua no estaba ahí presente, déjeme decirle que en pocas palabras, si la persona no está en Yahshua, la persona no puede recibir absolutamente nada de ¿quién? De Yahshua, si no está en Yahshua. ¿Ah? Los que recibían los diezmos de los levitas eran los mismos, era el mismo sumo Cohen Agadol, Aarón. Yahshua es el encargado de exigirle esos frutos ¿a quién? A la nación de Israel. ¿Y por qué le tenía que exigir Yahshua los frutos a la nación de Israel? Mire, por la sencilla razón de que la nación de Israel tenía que reposar ¿en quién? En él, la verdadera tierra prometida. ¿Ah? ¿Lo entendió? Nehemías capítulo 10, verso 30. Veamos Nehemías capítulo 10, verso 30. Nehemías capítulo 10, verso 30. Por favor, me da una esperita. Nehemías capítulo 10, verso 30. Amén. Ya lo encontré, miren. Libro de Nehemías. Perdón. Miren, es que ese pasaje no los quiero sacar del tema, no. Sigamos centrados en nuestro tema. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Mire, ¿qué es lo que estamos diciendo de lo que acaba de revelarnos quién? Que los encargados de recibir el diezmo era el mismo ¿quién? Cohen Agadol llamado ¿quién? Aarón. No eran los levitas. Esto se le tira el famoso temita por el piso ¿a quién? A estas personas. ¿Ah? Mire, si le repito esto para que le quede claro, que si el diezmo, en efectivo, si hubiera sido establecido por el mismo Abraham, cosa que no fue así, usted ya sabe por qué. Mire,
Gente pagana, gente que no tiene ni las promesas ni los pactos de Yahweh. ¿Para quién? Para ella, amigo. Mire, algo que lo va a dejar claro. Algo que lo va a dejar muy claro, amado. Y no me quiero salir del tema, pero quiero leer esto para que usted... A mí me gustan las cosas claras, la verdad que sí. Mire, en el libro de Revelaciones, mal traducido por Apocalipsis, en el capítulo 21, mire, del verso 12, usted lo puede leer, tiene un título que dice La Nueva Jerusalén. Mire lo que el Creador le quiere decir. Dice que tenía un muro alto y mire, y este muro alto tenía ¿qué? 12 puertas, 12 puertas. Y en las 12 puertas dice 12 ángeles. Y cada puerta tenía el nombre de cada tribu. Él dice, las 12 tribus de los hijos de Israel. Mire, ¿qué le quiero decir con esto? Los pactos y la promesa fueron para la nación de Israel. 12 tribus, 12 puertas, 12 panes. No existe puerta número 13 para ninguna iglesia de Flavio Valerio Constantino. No existe. De por sí el número 13 en la numerología hebrea significa rebelión. No existe puerta número 13 para ninguna iglesia católica cristiana establecida por el señor Flavio Valerio Constantino. La iglesia católica, cristiana, romana, pagana, apostólica, caleña, no tiene ni pacto ni promesa con quién, con Yahweh. Si quiere pacto y promesa, tiene que conocer el verdadero nombre de Yahweh, tiene que conocer el verdadero nombre de Yahshua, tiene que aceptar a Yahshua y tiene que ser regenerado por el amado Ruach HaKodesh. Así es sencillo. Fue la iglesia católica, gente pagana que no tiene ni pacto ni promesa con Yahweh, la que estableció el diezmo como ley eclesiástica religiosa. Mire, ellos no solo adulteraron la escritura hebrea, no solo cambiaron los verdaderos nombres del Creador, del Salvador y el otro consolador llamado Ruach HaKodesh, no solo le cambiaron los nombres a los Shehilín, mal traducido por apóstoles de Yahshua, sino que están usando una escritura y una promesa que le fue dada para un pueblo ¿qué? Hebreo. ¿Con qué fin? Sencillo, para atracar a gente de buena voluntad y de buen corazón. Que usted me va a perdonar, que por la pereza de no escudriñar, lo están robando. Esto es para que abra los ojos. Ahora sí. Entramos al tema del diezmo. ¿A través de la qué? A través de la historia. ¿Quiénes lo establecieron? ¿Para qué utilizaban el diezmo? ¿Cuántos diezmos eran? Mire, diezmar dinero es una tradición pagana impuesta por la Iglesia Católica. Y quienes enseñan a diezmar dinero en efectivo no están enseñando ni un solo mandamiento dado por ¿quién? Por el mismo Yahweh. Ni por Moshe, ni por Yahshua, ni por Shehilí, mal traducido por apóstoles. No lo están haciendo como originalmente debía ser. Sino que ellos están siguiendo una tradición pagana impuesta por la Iglesia Católica en tiempos de tinieblas y de supersticiones. Mire, como le expliqué anteriormente, todo lugar donde se le exija el diezmo a las personas en efectivo, esos lugares están contrarios a la verdadera ¿qué? A las verdaderas buenas nuevas dadas por el mismo ¿quién? Salvador de los hebreos. Mire, por si usted no lo sabía, ningún ser humano es bendecido jamás por el dinero que la gente le dé a ¿quién? A Yahweh. ¿Por qué razón? Porque Él es el dueño del oro y la plata. Salmo 24, léaselo. De Yahweh la tierra de su plenitud y el mundo y todo lo que en él habita. ¿Qué le va a dar usted al dueño de él? Nada. Usted y yo somos bendecidos es por la obediencia a quién, a Yahweh, a través de quién, de Yahshua y de su amado ¿qué? Ruach HaKodesh. No existe ningún otro medio, amigo.
¿Ah? Libro de Deuteronomios capítulo 28, verso 1. Si usted lo quiere leer, ahí tiene la verdadera bendición de Yahweh. Si lo quiere leer. Y la verdadera bendición de Yahweh, por si usted no lo sabía, por eso le decía, este tema es para gente que conoce el nombre del Creador, de Salvador, y este tema era para, como lo vimos en el tema anterior, para gente que desconoce totalmente la obra del Ruach HaKodesh. Mire, en el libro de Deuteronomio él está diciendo que las bendiciones de la obediencia, búsquela, léaselo. Mire, ¿cuál es la bendición de la obediencia? Mire lo que dice el verso 1, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh Elohim. En nuestros temas anteriores estuvimos aclarando que quién era la voz de Yahweh, que era el mismo Ruach HaKodesh. Y veas el tema, lo invito a que se lo lea, lo escuche, perdón. La bendición de Yahweh es que tenían que oír la voz de Ruach HaKodesh y hacer lo que el Ruach HaKodesh les dijera que le dijera. Porque este tema del Ruach HaKodesh, aún entre los judíos, es una doctrina desconocida y es una doctrina descuidada. Porque ellos, al igual que esa secta religiosa de los testigos de Jehová, dicen que Él es una fuerza activa. Mientras que la misma escritura está diciendo en Génesis 2:7 que Él es el aliento de vida. Y mientras que el mismo Yahshua en el libro de Apocalipsis está diciendo que el que tiene oídos oiga lo que el Ruach HaKodesh le dice a quién. A la Quejilá, no a la iglesia. Y en Apocalipsis 22:17 dice que el Ruach HaKodesh y la esposa de Yahweh, la esposa que tiene que ser hebrea, no gentil, dice que le dicen a Yahshua que venga. Entonces, la verdadera bendición de Yahweh es oír la voz de Ruach HaKodesh, por si usted no lo sabía. Y léaselo en Romanos 8:14. ¿Ah? Mire, amado y amado, mire, lo que le quiero decir es lo siguiente, miren. Que esta enseñanza choca y desafía su creencia religiosa. Porque a pesar de todo, hay mucha gente que ya están muy arraigados en su alma a ella. Y lo más tenaz es que peor aún, esta enseñanza contradice a sus falsos líderes religiosos, hijos de Constantinos y adoradores de Baal, no de Yahweh. Ya que lo que estamos estudiando, lo haremos a través de las escrituras, y no según las tradiciones ni las palabras de falsos líderes religiosos. Y vamos a hablar no según San Yo, sino lo que esté ahí en la escritura. Diezmar dinero en efectivo no es un mandamiento del Creador de los cielos y de la tierra, del mismo Yahweh, para que usted lo entienda. Jamás usted va a encontrar un solo versículo que apoye esa herejía. Y usted ya sabe que la del señor Abraham, del Ábaro Abraham, ya sabe con qué dinero fue que ofreció. Con el que fue y le quitó a los sodomitas, y usted ya sabe qué son. Y los gomorritas, y eso fue lo que fue y dio, que él no quiso sacar del bolsillo de él. Y lo hizo una sola vez en su vida, de ahí fue donde se pegaron. Y ya sabe la verdadera interpretación, el verdadero significado del diezmo de la masacre. Mire, esto es historia, esto para su conocimiento, si usted quiere ir y búsquelo y lo mismito va a encontrar. Mire, la ley del diezmar dinero en efectivo comenzó en el siglo V después de Yahshua. Y fue impuesto como ley eclesiástica por el señor Agustín de Hipona en África. Fue Agustín de Hipona en África que se empeñó, como están los falsos líderes religiosos, en engatusar a los cristianos. No a ningún judío, porque a ningún judío, mire, los judíos tienen esto claro. Sino que este cura se empeñó en engatusar ¿a quién? A los cristianos. Para que le entregasen los diezmos ¿en qué? En dinero efectivo. Mire, es universalmente reconocido que el diezmo no halló lugar durante los primeros 3 siglos de la era moderna cristiana. En el siglo V después de Yahshua, en el concilio de Malcolm, en la diócesis del Papa León X, fue establecido el diezmo en efectivo como un mandamiento eclesiástico
Y todas aquellas personas, mire, amado, escuche esto, que se rehusaron, mi amada también, diezmar, escuche, fueron maldecidos por el clero eclesiástico, fueron excomulgados por el clero eclesiástico y lo peor de todo, y les quitaron todas sus propiedades, fueron confiscadas. ¿Ah? Luego, Adriano I en el 787 aplicó diezmar dinero en efectivo como ley eclesiástica en toda Europa, que eventualmente los diezmos fueron repelidos en Francia en el 1789, en Irlanda 1871, en Italia 1887 y en Inglaterra en el 1036. Ellos no le comieron ese cuento religioso y dijo, no señor, aquí no vamos a aplicar eso, aquí no nos va a robar. Mire lo que le quiero decir, mire, lamentablemente, durante y después de la reforma del papá de los herejes, el señor Martín Lutero, el actor intelectual de la masacre de millones de judíos a través de su discípulo Hitler. Martín Lutero es el padre de los llamados protestantes, conocidos como los cristianos. Los protestantes no se deshicieron de esta y de otras leyes paganas heredadas por su madre la Iglesia Católica, sino que se aferraron como buenas hijas ¿a qué? A ellas. Libro de Levíticos capítulo 27, verso 30 al 34. Libro de Vallicra o Levíticos capítulo 30. Libro de Levíticos capítulo 27, versículo 30 al 34. Que versa de la siguiente forma. Mire. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, de Yahweh es. ¿Usted está diciendo ahí dinero? Usted no lo ve. Es cosa dedicada a Yahweh. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, ¿qué? De los frutos de la tierra, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y dice, y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado ¿a quién? A Yahweh. No mirará si es bueno o es malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare tanto como el que se dio, en cambio serán cosas sagradas y no podrán ser rescatadas. Estos son los mismos que ordenó Yahweh a Moshe para los hijos de Israel en el monte de ¿qué? De Har Sinaí. ¿Lo está viendo? Esto le está aclarando a usted muchas cosas. Que el diezmo jamás fue en efectivo, sino que fue en los frutos de la tierra, en los frutos de los ¿qué? Del animal. ¿Ah? Excluyendo, mire, en la Misdra, o sea, en el Código de Leyes Judías, en el Tratado Maserot, que significa diezmos, explica el proceso del diezmo y cómo era llevado a cabo, excluyendo del mismo diezmo, del mismo tratado, el dinero, e incluso los frutos menores que daba la tierra de Israel. ¿Ve? El mandato de diezmar dinero en efectivo no está escrito en la Escritura. Eso es una apostasía, es una herejía que nació de la Iglesia Católica, para atracar y robar a la gente para mantener ese poco de parásitos mafiosos. Mire, le hago una pregunta. Cuando la nación de Israel estuvo 40 años en el desierto, ¿ellos diezmaron? ¿Sí o no? Yo se lo dije anteriormente. Ellos no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Si supuestamente si ya Abraham estaba ¿qué? Estaba muerto. Mire, tenían la Torá, tenían a Moshe, tenían a Yahweh, sí señor, y tenían a Yahshua que era el malad de Yahweh, tenían a Ruach Jacob la nube. Si tenían todo esto, ¿por qué razón no lo hicieron? Si entre comillas ya el señor Abraham ya lo había establecido, según los que malinterpretan la palabra el diezmo en efectivo, ya lo había establecido. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Están violando una ley de Abraham? ¿Están violando un mandamiento de Abraham? No, señor. La nación de Israel jamás lo hizo
ya que el diezmo solo se aplicaba y tenía validez dentro de la tierra prometida de Israel, no fuera de ella. Porque usted ya sabe la revelación de ese versículo, ¿no? Cuando Yahweh los introdujera en la tierra prometida, que era una tierra que producía leche y miel, que es símbolo de Yahshua, solamente los frutos que producieran ellos dentro de la tierra, o sea, dentro de Yahshua, solamente esos diezmos aceptaría ¿quién? Yahweh. Solamente esas oraciones dirigidas a Yahweh, ofrecidas a Yahweh a través de Yahshua, serían aceptadas a Yahweh. De resto no tenían ninguna validez, ni en Israel ni en ninguna parte de ¿qué? Del mundo. ¿Ah? Mire, vamos a leer 3 versos. Quiero saber porque yo a veces escribo y digo, bueno, ¿esto por qué no lo expliqué yo mismo? Libro de Deuteronomios capítulo 12, versículo 1. Si lo tengo ahí es por algo, lo anoté fue por algo en el momento que lo estaba estudiando. Estamos estudiando todo, yo también estoy aprendiendo igual que ustedes. Libro de Deuteronomios capítulo 12, en hebreo de Barín, mal traducido por Deuteronomio, 12.1, mire. Véalo, ahí lo tiene. El lugar único. Mire, Deuteronomio capítulo 12, verso 1, mire lo que dice. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Yahweh, el Elohim de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ellas todos los días que vosotros estuvieres, vivieres sobre ¿qué? ¿Sobre la qué? Sobre la tierra, amado. ¿Sí ve? Cuando ellos entrasen a la tierra prometida, ahí fue donde Yahweh les estableció el diezmo de los frutos, no antes. En Egipto Yahweh no le dijo ofrende, no. Fue cuando estuvieran dentro de la tierra ¿qué? Prometida, como lo acaba de ver. Ahí mismo se lo está diciendo, ya me acordé de estos pasajes para que vea que solamente tenían validez cuando Yahweh lo introdujera ¿dónde? En la tierra prometida, no antes. Deuteronomio 26, 1 al 2, ¿qué dice? Primicias y diezmos, mire, ahí se lo aclaro. Ay, gracias, Padre, mire lo que dice. Cuando hayas entrado en la tierra prometida, que Yahweh tu Elohim te da, por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás todas las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Yahweh tu Elohim te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Yahweh tu Elohim escogiere para hacer habitar allí su ¿qué? Su nombre. ¿Ve lo que hicieron los judíos apóstatas? Quitaron el nombre de Yahweh de la ciudad llamada Jerusalén y la pusieron Jerusalén. Por eso le decía a usted, amado, desde el principio que el diezmo, los judíos dejaron de diezmar hace muchos años. Y por muchos años ellos no van a diezmar porque se van a meter en maldición. Porque ellos tenían que llevarle toda ofrenda, todo diezmo era a Yahweh a través de ¿quién? De Yahshua, del Cohen Agadol de Aarón simbolizado en Yahshua. Y ellos, como negaron a Yahshua, hasta el día de hoy están en maldición, por si usted no lo sabía. ¿Usted vio lo que acabó de leer ahí, esa tremenda viajado de Yahweh? Todo lo que ellos producieran dentro de la tierra de prometida, o sea, estando en Yahshua, todos esos diezmos ellos tendrían que ofrecérselos a Yahweh. ¿A través de quién? Del sumo Cohen Agadol. Eso está re claro, hermano, amado y mi amada. Voy a leer Nehemías 10:32 al 35, 10:32 y verso 35. ¿Qué dice? Búsquelo usted también. Estudie conmigo, que es que estudiemos juntos. Libro de Nehemías, capítulo 10. Usted me perdona si a veces se demora un poquito. No es que yo corté la comunicación, sino que es que lo estoy buscando. Porque con una busco y con la otra, vea, tengo el micrófono. Nehemías, capítulo 10. Verso 32 y verso 35. Vamos a ver qué dice. Libro de Nehemías, capítulo 10, verso 32 y 35. Ya lo encontré, amén. Verso así. Verso 32 dice: nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de Yahweh nuestro Elohim. Verso 35. Verso 35, mire lo que dice.
Y que cada año traeríamos a la casa de Yahweh las primicias de nuestra, ¿qué? Mire, amado, de nuestra tierra. Y las primicias del fruto de todo, ¿qué? De todo árbol. ¿Lo está viendo que el dinero en efectivo nada que ver? Que como le decía anteriormente, como me dijo el hermano religioso, que el dinero no existía. Y yo le dije, ¿eso usted lo dijo porque usted lo investigó o porque se lo oyó a alguien? Y yo, no, es que yo lo investigué. Le dije, entonces, ¿usted qué está investigando? Usted no sabe. Y lo mandé al libro de Génesis capítulo 42. Allí en adelante le habla de José con sus hermanos de solamente el dinero. Que sacaron el dinero ¿de dónde? Del saco de la bolsa del harina, y ahí iba el dinero y el dinero y el dinero. Sí existía la palabra dinero, sino que como la gente no escudriña, sino que vive hablando lo que otro le dice, entonces se vuelven loritos. Se vuelven esos animalitos, esas loritas que repiten todo lo que oyen. Eso se le conoce como los fieles seguidores de los fariseos, los sectarios. Que Yahshua dijo, y lo aclaró Yahshua, dice que cogen un prosélito, un pagano, lo convierten a su secta, y dice Yahshua que lo vuelven 2 veces más hijo de quién, de Hasatán, de lo que ya era anteriormente. Mire, escuche esto. Con el exilio de la nación de Israel a Babilonia y la posterior reconstrucción de la casa de ellas, ¿de quién? De los israelitas. Escuche, los fariseos que pertenecían a la tribu de Judá aprobaron en Babilonia, mire, ¿qué hicieron los fariseos ahí? Mire, es que se maldijeron ellos sí mismos. Yahweh dijo que el diezmo solo se exigía en la nación de Israel, y como ellos se los llevaron cautivos a Babilonia, ellos aprobaron que tenían que diezmar de todos los productos que producía la tierra ¿de qué? De Babilonia. A causa de las gran multitudes que estaban ¿a dónde? En Babilonia, esclavos, ¿dónde? En Babilonia. Y fue allá donde nació la herejía. ¿De quiénes? De los judíos. Mire, la alta influencia que ejercían los babilónicos sobre los fariseos, contradiciendo a ellos lo establecido por el mismo Yahweh para conveniencia ¿de quién? De los babilónicos. Contradiciendo Deuteronomio 12.1 y como lo vimos, 26.1 y 2, que solamente en la tierra prometida era que se tenía que diezmar los frutos de la tierra. Y estos ya se fueron con su secta judía mesiánica a exigírselo ¿a dónde? A Babilonia, que no tiene ninguna validez. Mire, sin embargo, las tierras como Asia Menor, Grecia o Italia, jamás fueron consideradas por los fariseos, fariseicamente, como tierras diezmales, ya que estas tierras, entre comillas, eran para ellos tierras impuras. Y es que Babilonia, donde estaban cautivos, no lo era, ¿o qué? Era más maldita Babilonia que cualquier otra nación, por si no lo sabía. Pero a ellos no les importó eso. En cambio, hoy en día le están exigiendo el diezmo, no cada año, sino cada 8, si usted va lunes, martes, miércoles y jueves a misa, a las iglesitas, todos los días tiene que diezmar. Hoy en día se diezman lugares que jamás Yahweh hubiera aceptado eso. Pero no para Yahweh, no, sino para Zeus, para Teus. Es Dios, el Dios de los griegos, Zeus, al que le están llevando los diezmos. Venezuela, Colombia y otros países que nada tienen que ver ni con los pactos ni las promesas de Yahweh, si no creen en el nombre de Yahweh, si no aceptan a Yahweh y son regenerados por el Ruach Jacob, ellos nada tienen que ver en ese cuento. Mire, ahora según la Torá, mire, los judíos debían de diezmar era un 20% anual, no un 10% cada 8 o cada 15 días, por si usted no lo sabía. Según la Torá, los judíos debían de diezmar un 20% cada año, no un 10% cada 8 o cada 15 días. Ese 20% tendría que darse por los hijos de Israel, ¿a quién? A los levitas, como usted lo leyó en Números 18:21. Y que eso eran los productos de la ¿qué? De la tierra y de los animales que eran producidos ¿a dónde? En la nación de Israel. Libro de Levíticos capítulo 27, verso 30 al 34. Miren.
Libro de Levíticos, capítulo 27, verso 30 al 34. Libro de Levítico 27, verso 30 al 34. Vea lo que dicen. Y el diezmo de la tierra, así como la simiente de la tierra, ya lo leímos anteriormente, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Este lo estuvimos leyendo anteriormente. Mire, lo que le quiero decir es lo siguiente, mire. Levítico 27, 30 al 34 dice que funcionaba como un impuesto para qué. El diezmo de los frutos de la tierra, no dinero en efectivo, porque ahora le digo una cosa, por si usted no lo sabe, tanto los levitas como todos los judíos en aquella época eran riquísimos, tenían mucho dinero, por si usted no lo sabía. Por si usted no lo sabía. En Levítico 27, 30 al 34, el diezmo de los frutos de la tierra funcionaba como un impuesto establecido por el mismo Yahweh. ¿Para qué? Para alimentar a quién, a los levitas, por su trabajo en la Mizcán de Yahweh. Ese y el segundo diezmo debía ser llevado ¿a dónde? A Jerusalén. Léalo en Deuteronomio 14, 23. Mire, el primer diezmo funcionaba como un impuesto para alimentar ¿a quién? A los levitas que servían en la casa de Yahweh. Y el segundo diezmo debería ser llevado ¿a dónde? A Jerusalén. Lea Deuteronomio capítulo 23. Y aquí va a pasar algo. Mire, Deuteronomio capítulo versículo 23. Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. Ya lo encontré, amén. Vea lo que dice, amado, mire. La ley del diezmo. Esto ya no existe actualmente, se lo aclaro, estamos leyendo historia. Esto ya no existe porque no hay casa de Yahweh, no hay Cohen y no se sabe quién es levita. O sea, esto no existe, pero estamos en historia. Mira lo que dice. Y comerás delante de Yahweh Elohim en el lugar que él escogiere para poner allí su qué, su nombre. Dice que el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Yahweh Elohim todos los días de qué. Todos los días de tu qué, de tu vida. ¿Usted lo está leyendo? Mire, este segundo diezmo debía ser llevado ¿a dónde? A Jerusalén. A Jerusalén, al lugar que tenía el nombre de Yahweh. Ya no lo tiene, mire, de por sí ya no lo tiene. ¿Qué va a llevar usted allá si allá es Jerusalén? No hay que llevar nada, allá no hay nada. Mire, y este diezmo, por eso le decía, prenda de duro, tenía que ser llevado en una de las fiestas principales establecidas por Yahweh, que usted ya sabe que son 3, ¿no? Pesach, el Cordero de Yahweh, Juan 1:29, que era el mismo Yahshua. Shavuot, que era símbolo de la venida del Ruach HaKodesh. Y la tercera fiesta, la fiesta de ¿qué? De Sukkot, que significa, mire, los discípulos de Yahshua, esperando a Yahshua para que Yahshua venga y establezca el milenio ¿con quién? Con ellos. Eso son las 3 fiestas principales y el significado de cada fiesta que lo vimos anteriormente. Entonces, mire, ellos tenían que presentarse con el segundo diezmo ¿a dónde? A la casa de Yahweh y usted lo está leyendo, ¿qué tenían que hacer? Comérselo. El primero y el segundo diezmo debían de ser dados, ¿qué? Anualmente, según Deuteronomios 14, ¿qué? 22, ¿no lo está diciendo ahí? Que indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Mire, cada año, no cada 8 días, cada que usted va a misa, va y lo atracan. De por sí va a ir a comer comida chatarra. Y ni siquiera le han comenzado a dar y ya le están cobrando. Todo lugar que se haga llamar iglesia es un atracadero, donde no lo bendice. Es más, usted mismo está maldiciendo. Si con este tema usted sigue metido en esos lugares, la maldición ya es suya, mijo. Ya nada puede hacer Yahweh. Yahweh le está haciendo llegar un mensaje con buena base escritural, histórica, para que usted la confirme y la verifique. Si usted ya con esta enseñanza no se sale de ahí, ya sí, que le ponga la señal de la Santa Cruz, porque ya no hay nada más que hacer por usted. Porque ya sabe por la escritura que esos lugares no son dedicados a Yahweh.
Ya sabe a quién se adora. No se adora ni al creador de los cielos y de la tierra, no se adora al salvador de los hebreos y no se adora al consolador de los hebreos. ¿Ah? Ahora mire, existía un tercer diezmo que debía ser dado ¿a quién? A los pobres, y nunca jamás dado, cobrado ¿de quién? De ellos. Mire, y tenía lugar ese diezmo cada ¿qué? Cada 3 años. Mire, le vuelvo y le repito esto, que esto sí es bueno, porque esto en ningún lugar de ellos se lo van a predicar. Mire, existe un tercer diezmo, existía porque ya no existe eso, que debía ser dado a los pobres, y nunca era cobrado de ellos. Nunca tenían que exigirle diezmos a los ¿qué? A los pobres, porque ellos no tenían. Y esto se llevaba a cabo un lugar cada ¿qué? Cada 3 años. Tomando este diezmo, el tercer diezmo, en lugar del segundo diezmo. Mire, ¿dónde encuentra usted esto? Y se lo voy a demostrar escrituralmente. Libro de Deuteronomio, capítulo 28 y verso 29. Mire, este tercer diezmo, pregúnteselo a su pastorcito a ver qué le dice. Esto sí se hacen los pendejos y lo saltan porque esto no les conviene. Mire lo que dice ahí, mire. Deuteronomios, capítulo 14, 28 y 29. Mire lo que dice, amado. Vea lo que dice. Al fin de cada 3 años, ¿lo está leyendo? Al fin de cada 3 años, mire, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene ni parte y heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, el de la viuda, y el que viviera en tus poblaciones, ellos vendrán y comerán y serán saciados, para que Yahweh tu Elohim te bendiga en toda hora que tus manos ¿qué? Hicieren. ¿Lo está leyendo? Mire, es un gran pecado y es una gran abominación exigirle o tomar los diezmos de la gente que es pobre. ¿En qué sentido se lo va a decir? La Torá está enseñando que se les debía dar cada 3 años el diezmos que tenían ellos almacenados allá en los bancos, sacarlos y dárselos a ellos, a los pobres, en lugar de ¿qué? De exigírselos. ¿Ah? Mire, hay gente que deja de comer, que porque tengo que diezmar, deja de comprarle unos zapatos a su hijo, deja de comprarle un pantalón, deja de vestirse bien por estar manteniendo esta parranda de ladrones. ¿Ah? Mire, y es tanta la avaricia de estos líderes religiosos que no se conforman con lo que se roban en la iglesia, sino que se lanzan al Senado. Y se van por más plata estos avarientos al Senado y dejan a la mujer y los hijos administrando la vaquita. ¿Ah? Menos mal no son de Yahweh, porque si fueran de Yahweh ya los había matado ya hace rato a pedra a estos herejes. ¿Ah? Mire, ahora, por eso le decía, ahora el recoger los diezmos dentro de la casa de Yahweh era un pecado, era pecadísimo. Eso era algo pagano y antitorático, para que usted entienda. Ya que este rito de recoger los diezmos dentro de un templo, no dentro de la casa de Yahweh, se llevaba a cabo, ¿sabe a dónde? En el culto a Baal, ¿a dónde? Allá en Babilonia, en Sumeria. Por eso le decía, aquí tiene el origen de todo. En Babilonia era donde se exigían los diezmos en efectivo en honor a Baal, allá en Sumeria. Porque según la Torá y su misma falserita, ninguno de los diezmos que debían de dar los hijos de Israel, la nación de Israel, ni eran recogidos ni eran llevados a la ¿qué? A ningún templo, porque Yahweh no tiene templos, él vive en casa. El primer diezmo de Números 18-21 dice que debía ser recogido ¿a dónde? En las ciudades. De Nehemías 10:37b, léalo o leámoslo si quiere. Deme la espera y yo llego y lo leemos. Las cosas son claras, Libro de Nehemías, capítulo 10, vea, leámoslo. Miren, y ya vuelvo y le explico eso. Nehemías, capítulo 10:37b. Vea lo que dice Nehemías 10:37b, amado. Mire, 10:37, amén, ya llegué. Dice, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y el fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los cojenes,
Dice, a las cámaras de la casa de nuestro Elohim y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. ¿Vio? ¿Qué acabo de leerle ahí? Le explico. El primer diezmo, número 18-21, dice que debía ser recogido en las ciudades ¿de dónde? De los levitas. El segundo diezmo del que vimos el segundo diezmo de Deuteronomio capítulo 14, verso 23, ese debía ser llevado ¿a dónde? A Jerusalén, no a la casa de Yahweh, mal traducida por el templo de Baal. Usted lo acabó de leer anteriormente que en una fiesta, en las fiestas que se celebraban, Pesach, Shavuot y Sukkot, allá se tenía que llevar el segundo ¿qué? Diezmo, que eran los frutos de la ¿qué? De la tierra. Y se vuelve y se lo leo que a mí no me da pereza. Libro de Deuteronomio capítulo 14, verso 23 al 26, leámoslo. Leámoslo, que como dicen por ahí, la pereza es la madre de los vicios. Y hay que dejar las cosas bien claras. Libro de Deuteronomio capítulo 14, versículo 23 al 26, y lo vamos a leer, que tiene el título, ¿se acuerda? La ley del diezmo. Del verso 23, mire, Yahweh ya lo dijo que el grano de cada, ¿qué? De cada año, es cada año que se diezmaba en efectivo. Dice el 23, dice el 22, pues, dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Mire, es cada año. Y comerás delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escogiere para posar allí su nombre. ¿Cuál era? Jerusalén. Por eso le digo que ya no existe, porque hasta el nombre de Yahweh lo quitaron estos falsos líderes religiosos de la inconvertida tribu de Judá y lo cambiaron por Jerusalén. Sigue diciendo, el diezmo de tu grano, el diezmo de tu vino y de tu aceite. Ahí no dice dinero en efectivo por ninguna parte. Dice, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Yahweh tu Elohim todos los días. Y si el camino fuere tan largo, mire, que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Yahweh tu Elohim te hubiera escogido, dice, para poner en su nombre, cuando Yahweh tu Elohim te bendijera, entonces lo venderás y guardarás el dinero. ¿Dónde? En tu mano, y vendrás al lugar de Yahweh tu Elohim que escogiere. Mira lo que dice, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Yahweh tu Elohim, y te alegrarás tú y tu familia. Vea, este diezmo nunca se lo van a predicar a usted. Jamás de los jamases. ¿Usted no está viendo la revelación que Yahweh le está diciendo a usted? ¿Que cuál es el verdadero diezmo? Que si usted iba a Jerusalén, usted no iba a subir un avión vacas, chivas ni nada de eso, porque no se la dejan llevar. Usted tenía que coger ese dinero e invertirlo. No dice ahí que se lo llevaría a ningún sumo cohen agadol ni a ninguna parte. Está diciendo, usted mismo coja ese dinero para usted mismo, y dé ese gusto en lo que usted quiera comer, y regocíjese ahí en el lugar donde usted está, con usted y su familia. O es que... es que eso es mucha... mire. Este es el verdadero diezmo que exige Yahweh a toda persona que cree en Yahweh, Yahshua y Ruach HaKodesh. Se lo repito y por favor póngale mucho cuidado. Mire lo que dice, y darás el dinero por todo lo que deseas. ¿Qué se quiere comprar? No, un carrito, cómpreselo, mijo. Venda sus animales de la finca y cómprese un carro. Me lo quiero comprar. Dice, cómpreselo, mijo. Ahí le está diciendo Yahweh. Y darás el dinero por todo lo que sea. Ahí no está diciendo y le dará el dinero a ningún cohen, a nadie de nadie de Israel. Mire, si usted no sabe leer este coso, ahí sí yo ya no puedo hacer nada. Y darás el dinero por todo lo que deseas. Ay, yo me quiero comprar una vaca, cómpresela. Ay, me quiero comprar una oveja, cómpresela. Ay, me quiero tomar una botella de vino, tómesela. Ay, por sidra, pues tómesela. O por cualquier cosa que tú deseares. ¿Qué desea, amigo? Mire, vuelvo y le repito, entre los judíos este tema está claro. Se lo digo a usted, amado, que se hace llamar hijo de Constantino.
Coja el dinero que usted tiene, que el diezmo que a Yahweh le agrada es este diezmo. El diezmo, este es el papá de los diezmos. Coja su plata quincenal y cómprese lo que su mujer le quiere, regálele a su mujer, regálele a sus hijos, inviértala a usted, dele a alguien que no tenga comida y vaya, siéntese y métase su tremendo pollo con su familia y dele gracias a Yahweh. ¿Por qué? Por el trabajo, por su familia y por la salud. Este es el verdadero diezmo. Aquí tiene el verdadero diezmo. Yo por eso me voy de lleno. A mí no me gusta andar embolatando a nadie, mire. Ahí no dice que vaya a vender todas las vacas y llévela a los de Israel. No, señor, porque allá hay bastante dinero, allá había bastante. Yahweh le está diciendo, el verdadero diezmo es que usted lo coja, se compre lo que usted desee y me dé gracias a mí por yo darte la vida, la salud y el trabajo. Ese es el verdadero diezmo que nunca nadie te va a predicar. ¿Ah? Por eso le decía, muy claramente, mi querido amigo. ¿Ah? ¿Lo está entendiendo? El tema es claro. Mire, el tema es claro, amado y amada. El tema es claro. Ahora le digo otra cosa. Le digo otra cosa muy, muy importante que también tiene que saber. Demasiado hay que saber y demasiado hay que aprender de Yahweh. Es que hay tanto por decir, Padre Celestial, que a veces se le va, como dicen por ahí, el dicho que le va a uno el pájaro. ¿Ah? Se le va a uno el pájaro. Miren, estuvimos viendo algo muy importante y lo explicamos muy claramente. Miren, y le aclaro muy claramente que solamente los ricos eran los encargados de ¿qué? De diezmarle a Yahweh. ¿Sí me entiende? No los pobres, como lo vimos en Deuteronomios capítulo 28 que estuvimos viendo. Y era un diezmo que cada 3 años, ¿qué? ¿Los recibían quién? Los pobres. Y que solamente el diezmo se aplicaba para los propietarios de las tierras. ¿Ah? Para los propietarios de las tierras, como lo acabamos de leer. ¿Ah? Y que solo se aplicaba dentro de la tierra de ¿qué? De Israel. Que solo era que recogió ¿qué? Los frutos de la tierra, los frutos de los árboles, las ovejas, etcétera. Y todo lo que pasara bajo la vara de ¿quién? De Aarón, o sea, del sumo Cohen Agadón. Vuelvo y le repito, por esa razón ni Yahshua ni sus discípulos jamás le exigieron diezmos a nadie. ¿Ah? Ni los mismos trabajadores asalariados, ellos tampoco debían pagar diezmos. Los que pagaban los diezmos eran los ricos. Mire, a los judíos a que se les dio la Torá, ellos dejaron de diezmar en el año 70 después de Yahshua, hace 1900 años, en el siglo V después de Yahshua. Cuando Tito, el emperador romano, en el año 70 les destruyó su templo, no su casa, porque la casa de Yahweh ellos la convirtieron en un templo. La casa de oración de Yahweh, que tenía que ser lugar de oración para todas las naciones, para la nación de Israel y para todas las naciones paganas, ellos la convirtieron en un templo, en una cueva, en un refugio de ladrones, en un lugar de idolatría y de paganismo, como usted lo está viendo. Que quitaron el verdadero nombre de la ciudad que llevaba el nombre de Yahweh, porque es Jerusalén, y ellos le quitaron Yahweh para no mencionar Jerusalén, con el único motivo de no mencionar al hijo de Yahweh, que tenía que llevar el nombre de Yahweh, según número 627, que era una ley de Yahweh. Entonces, para no mencionar a Yahshua, entonces quitaron el nombre de Yahweh de la ciudad y le pusieron Jerusalén, para poder meter su Yeshua en su Jerusalén. ¿Ah? Ahora, por si usted no lo sabía, mire, y si los judíos diezmaran, ellos estarían pecando gravemente contra Yahweh. Y ellos, por eso les decía que ellos este tema lo tienen claro. Ellos saben que ellos nunca van a diezmar dinero de nada, ni grano, ni nada, porque primeramente ya no hay sacerdocio ¿qué? Ni levítico ni arónico. Y lo segundo, mire, había otra cosa que era más importante también, que era delicadísima, por dificultades técnicas. ¿Y cuáles son esas? Dice, las cenizas de la vaca la sana.
Una vaca que tenían que sacrificar completamente roja, roja. Y eso usted lo encuentra en Números 19, por si usted no lo sabía. Sin la vaca, la sana, sin la vaca roja, no puede haber servicio que en la tierra de Yahweh, no puede haber servicio levítico, porque eran los levíticos los encargados de sacrificar ¿qué? Los animales. ¿Ah? Le repito esto para que por favor le quede claro, que ya no hay sacerdocio ni levítico ni arónico, por eso los judíos no diezman. Y tercero, es el mismo Aarón, simbolizado en Yahshua, el que escogía la vaca totalmente roja. Y eran los levíticos las cuales las tenían que preparar para sacrificarla. Allá en la tienda de reunión, ¿entre cuál reunión si no hay casa? Mire, la gran parte del judaísmo esperan la venida del Mashiach para que él les señale la ubicación de dichas cenizas, para así poder purificar a los Cohen, mal traducido por sacerdotes, que significan sacrificadores de cerdos. Que a través de la vaca lazana, que eso ya no existe, era un rito que se llevaba a cabo para con la sangre de ella, que era símbolo de Yahshua, poder purificar a los otros cojenes para que pudieran servir en la casa de ¿qué? En la casa de Yahweh. Mire, las leyes del diezmo eran tan valiosas como lo es la Torah para ellos, que condenan a muerte a un levita. Por eso le decía, si estuviera en Israel, estos que se hacen llamar levitas, vea, le juro que ya los habían matado, y a pedradas, los mismos judíos que están allá. La misma Torah condenaba a muerte a un levita, si hoy tomara los diezmos de los judíos y no llevara el diezmo del diezmo al sacerdote, hijo de Aarón en la casa de Yahweh, como lo vimos en Número 18:32, lo matan, literalmente lo matan a pedradas. Mire, pero como no hay casa o templo, no hay sacerdote arónico, no hay levitas, por estas razones los judíos no diezman. Le repito, desde el año 70 después de Yahshua. Y esto está confirmado, mire, en la misma Misná, en el mismo código de la ley judía. En el Tratado de Sotán, capítulo 9, Pasur 13. Ahí lo encuentra. La iglesia católica cristiana le puso a sus hijas, las iglesitas cristianas, les impuso su tradición pagana de diezmar dinero en efectivo. En Babilonia se diezmaba dinero en efectivo, le repito, a Baal, en tiempos de crisis o de los ataques que se llevaban a cabo por parte de sus enemigos. Entonces ellos exigían dinero para poder acolitar la guerra. Sin dinero no hay guerra. Mire que eso es lo mismo que está aplicando en nuestra nación. Sin dinero no hay guerra. Y eso usted dónde lo encuentra. Mire, léalo en el libro del Olmolete, 1999, 304, 305. Ahí encuentra esta gran verdad. Que Abraham diezmó. Vuelvo y le repito, en el antiguo pacto se pegaron de aquí las iglesias cristianas, porque en Israel ellos tienen claro ese tema. Ellos saben que el diezmo de Abraham, ellos saben cómo es este tema, mejor dicho. Que Abraham diezmó en el antiguo pacto para justificar que el diezmo es antes de la Torá, eso sí es mentira del diablo, porque si usted puede leer en la Torá, ahí no habla de ningún diezmo. ¿O sí? El diezmo lo está... sí, perdón, es que acá me confundí. Mire, Yahweh en la Torá les estableció a él el lugar el cual ellos tenían que diezmar. Y como le repito, Abraham ofreció de plata que fue y hizo una masacre, y con lo que le quitó a los difuntos, eso vino y lo ofreció a Melquisedec. Y hizo eso una vez en su vida y nunca más lo volvieron a hacer. Y ya vimos que no lo hizo de su propio bolsillo. Mire, eso usted lo encuentra en el libro de Génesis capítulo 14, verso 1 al 23, que fue lo que le quitó a los sodomitas y los gomorritas. El diezmo de Abraham es el diezmo ajeno, con plata ajena, no la de él. No hizo lo que hizo el rey David, ¿se acuerda? Que le dijeron, vea, Abraham dice, entierra su muerta. Y él dijo, no, ese fue Isaac. No, si
Yo no quiero nada gratis, que lo que no me cueste, yo no quiero nada de eso, yo quiero dar algo que me cueste. Y a Abraham no le costó, él dio con lo ajeno. Es fácil ser generoso con lo ajeno, pero como meta la mano al bolsillo, verá que ahí sí le duele hasta el pelo. El Señor, mire, y es más, Abraham le devolvió el 90% al rey de Sodoma, y él se le quedó con el resto. Tenía que ser judío para ser tan vivo. Le devolvió el 90% al rey de Sodoma, a los sodomitas, y se les quedó con el resto. Tan honesto. Mire, además de esto, en el diezmo de Abraham, Yahweh no interviene, estableciéndolo él mismo como un mandamiento perpetuo. Y que de hecho vimos que en Isaac no diezmó ni una sola vez en su vida. Y ya vimos que si el diezmo de Abraham, que hizo Abraham, debía ser perpetuado, o sea, eterno por todos sus hijos, cosa que no es así. Entonces Israel, Isaac y el mismo Yahweh lo ignoraron. Ya que Yahweh a la hora de repartir el botín de guerra que ganaban los israelitas, el mismo Yahweh ordenó, por mandamiento, que le fuera dado a los cojenes mucho menos del 1%. Ya que el botín de guerra, cuando salía a la guerra la nación de Israel, ese diezmo era dividido entre el 50% entre la comunidad y los guerreros. Léalo en Números capítulo 31, 27, leámoslo. Es que las cosas son claras. Números capítulo 31, verso 27, leámoslo. Es que la sopa clara, están teniendo lo que yo le digo. Vea, si no entiende, entonces usted se devuelve. Y devuelve el cassette y ahí encuentra la repetición. Libro de Números 31, 27. Mire que dice así, mire lo que dice el mismo Yahweh, vea. Y si usted lee el verso 21, ahí tiene un título, dice la repartición del botín de guerra. Ahí tiene el título en el 31, verso 21 arriba. En la misma falsedita tiene un título que dice la repartición del botín de guerra. Verso 27, vea lo que dice Yahweh. Y partirás por mitades el botín de guerra entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Apartarás para Yahweh el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra. De 501, vea, uno solo. Así de las personas como de los bueyes, de los asnos, de las ovejas. Y la mitad de ellos, mire, menos del 1%, la harás al cojén Eleazar, la ofrenda de Yahweh. Hermano, y siga leyendo ahí le sigue diciendo. ¿Qué es lo que yo le quiero decir? Mire, que luego de repartirse entre ellos el 50%, quedaban para los guerreros de cada 500 hombres, solo debían darle al cojén una ovejita, un asno, un buey, como lo está leyendo ahí en Números 31, 28. Esto representaba mucho menos del 1% del botín para el cojén Agadol, que era símbolo para Aarón, Eleazar, ¿sí me entiende? Esto representaba menos del 1%. Mire, el diezmo de Abraham no fue nunca un principio bíblico como algunos erróneamente le quieren hacer creer a la gente que no es de Israel. Porque en Israel este tema está claro, vuelvo y le repito. Abraham solo diezmó una vez en su vida y esto fue por el cumplimiento de una promesa, no porque se lo exigiera quien, Yahweh. En el nuevo pacto no se enseña a diezmar, sino a ofrendar para ayudar a los ¿quién? A los mismos hebreos pobres. Léalo en 1 Corintios 16, 1 al 2, 2 Corintios 9, 7 y 2 Corintios 8, 1 al 3. A Shaul le daban ofrendas y él las repartía entre los mismos israelitas pobres. En el nuevo pacto, de las 9 veces que aparece la palabra diezmo, en ninguna ocasión es para imponérselo a nadie, a los discípulos de Yahshua, ni a nadie, sino que Yahshua lo menciona con el único propósito de reargüir a los fariseos. Mire, lea el libro de Mateo 23, 23, él utilizó fue para eso, para reargüirlos a ellos, que le dice, mire, leámoslo. Libro de Matillahu, mal traducido por Mateo, versículo 23, 23. Mateo 23, 23, mire lo que dice.
Vea lo que dice. Ay de vosotros, escribe hipócritas, porque diezmar la menta y el eneldo y el comino y dejar lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe. Era necesario hacer sin dejarlas que aquello. ¿Lo está viendo? Utilizó esa palabra, era para redarguirlos a ellos. ¿Ah? Y en el libro de Lucas capítulo 11, versículo 42, mire. Libro de Lucas capítulo 11, versículo 42. ¿Qué dice? Libro de Silvano, mal traducido por Lucas capítulo 11, versículo 42. Que versa de la siguiente forma, mire. Ya llegamos hacia amén. Dice, mas hay de vosotros fariseos que diezman la menta y la ruda. Mire, constantemente el diablo les metía el cuento del diezmo, que tenían que dar el qué. El diezmo, los fariseos, ¿usted cree que ellos, los líderes religiosos diezman? Ellos no le diezman a nadie, todo eso va para su casa, para su banco. ¿Ah? Esto fue utilizado, Yahshua lo mencionó con el único propósito de redarguir a los fariseos y enseñar a los creyentes hebreos su verdadera historia acerca de ese qué, de ese tema, ya que Yahshua ni sus discípulos ellos jamás diezmaron. Oiga esto, estas palabras las dijo un griego, no un judío, para que usted sepa. Ni Yahshua ni sus discípulos ni Shaul jamás diezmaron. Estas palabras las dio un griego, no un judío. Mire, esto lo dijo Tertuliano, un apologético, o sea, un filósofo griego. Mire lo que dijo, lo está diciendo un pagano, mire lo que dijo el señor Tertuliano, filósofo griego, dijo, y aunque exista entre nosotros, entre quienes, los griegos, una caja común, no se exige una suma ni establecida, mucho menos obligatoria a los elegidos de Zeus, como si la religión fuera sacada a subasta. Cada cual entre los griegos daba una módica ofrenda en el mes, cuando quiere y si puede, porque a nadie se le puede obligar a dar de lo que no tiene. No lo dijo según San Héctor, lo dijo el señor Tertuliano, un filósofo griego pagano. Y mire lo que sigue diciendo el señor Tertuliano. Y estos fondos de ayuda no se deben utilizar ni para banquetes o fiestas, ni estériles, ni comilonas, para el mismo ministro, no, sino que serán usados para alimentar a los pobres, sepultar a los que no tienen con qué enterrar a nadie, y a los niños que no tienen que comer, a las doncellas que necesitan ayuda, a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos y a los criados. Y el obligar a la gente a dar el 10% de sus dineros es sacar la religión a subastar. Sigue diciendo, no se deben utilizar las ofrendas para pagar salarios a ningún ministro. Oiga, y esto lo están diciendo los griegos, los que adoran a Zeus, no a Yahweh. Ya que nuestra ética griega es trabajar secularmente para sostener nuestras familias. Y lo enseñan los mismos los chejilines de Yahshua. Y lo dijo un pagano, no lo dijo Héctor. Mejor dicho, ay, bendito creador de los cielos y de la tierra. Vamos a hacer un reposo para continuar con nuestra enseñanza. Que Yahweh Elohim lo continúe bendiciendo y ya seguimos.